Bien amigos, hoy es viernes 9 de febrero del 2024. La luna está llena y la iglesia conmemora a Polonia, Rebeca, Peláez, Pedro Bautista, Alejandro, Miguel, Eusebia, Sabino. 197 años de nacido Ulises Francisco Espaillat. Y hoy es día del ferretero aquí en República Dominicana. El ferretero y el empleado de farmacia se caracterizan por ser de los pocos empleados de dos negocios que generalmente se convierten luego en propietarios, porque hay que conocer bien la materia. Ferreteros y propietarios de farmacia. Un día como hoy, nacieron aquí en República Dominicana mi querido amigo don Abraham Selman y Hasbún, Chichi. Abrazo a Chichi. También está de cumpleaños un joven que lleva por nombre Julio Jacín Baza, mi nieto mayor. Vladimir Albino Guerrero, miembro del Salón de la Fama, de los 6, son 5, pero hay uno que ya está casi. Marina Cedeño, Juan Pablo Acosta, yo tengo entendido que ya cumplió años la semana pasada, pero por si acaso, Juan Acosta está de cumpleaños. Es nuestro colaborador y la persona que redacta todas estas efemérides. Tony Fonder, donde quiera que esté, un abrazo. Martín H. Creo que Martín H. es el actual coronel que sustituyó a Khalil en la caballería del Ejército Nacional. A Martín, felicidades. Fernando Capellán. Fernando Capellán es un amigo de José Israel, nuestro, de la revista, es el presidente y pionero de las zonas francas en la frontera. También está de cumpleaños nuestra amiga, la alcaldesa de La Guayiga, Mirta Elena Pérez, conocida como La Popi. Y está de cumpleaños nuestro querido amigo, el economista Apolinar Veloz. Esos son las personas nacidas un 9 de febrero. Hay una noticia que yo quisiera, antes de dar paso a nuestro viernes con el doctor del Castillo y el ingeniero José Israel Cuello y Hernández, que dice que el doctor Ernesto Fadul podría acompañar al hijo de Angelita en una fórmula electoral. Yo espero, no sé si ese partido lo ha reconocido, espero que no sea así, porque nosotros aquí le damos oportunidad a todo el mundo, pero resulta difícil para nosotros, después de haber vivido la era de Trujillo, depositar un voto por un hijo de Angelita. Sin embargo, hay problema, porque si Ernesto Fadul acompaña a Ramfi sin discutir, porque yo no voy a discutir con el doctor Fadul, casi me obligaría a votar por Ernesto Fadul. Ojalá que eso no se dé, porque me pasaría lo que me pasó ayer con Elizabeth y las 2 regidoras que son de la misma circunscripción número 1 y que yo estoy comprometido a votar por las 2, pero nada más puedo votar por una. Elizabeth y la Suberví, Elizabeth Jacín. Y me recuerda
En las primeras elecciones que los partidos comunistas participaron en elecciones, un amigo comunista que yo tenía, se le ocurrió postularse para regidor. Y se sabía que él no iba a ganar, pero es amigo de uno. Entonces, él hizo un tour entre amigos. Dijo, mira, yo me voy a postular a regidor, te agradecería tu voto. Efectivamente, el amigo perdió, pero yo voté por mi amigo, ¿verdad? Ese voto es un voto diferente, ¿verdad? Es un voto diferente que no tiene que ver con los parámetros de los votos. Es decir, voto por el que me conviene, voto por mi partido. Un voto sentimental. Y familiar. Porque Ernesto Fadul. Lo único que no tenemos el mismo apellido, pero el tema de Elizabeth es hija Bienvenidos Así. Y yo espero que Ernesto que ese partido no esté reconocido, ¿verdad? Ojalá que no se postule. Porque me va a pasar como mi amigo que se postuló para regidor. Pero sacó más votos que otro amigo mío. Sí, ¿verdad? Bien, señores. Nos quedan hoy 100 días hoy para el 19 de mayo y 9 días para las congresuales, para las municipales. No, las municipales. Las municipales. Quiero felicitar al obispo de Higüey, que primero advirtió sobre el alcohol y las armas. Ayer recalcó la necesidad de apoyar a la Junta y pidió a los partidos que dejen el triunfalismo y que esperen el AU-27. Así mismo usó el término. Así es que él quería decir eso antes de conversar con José Israel, que por cierto, yo desconocía que Sansón murió en Gaza y que Alejandro Magno sitió esa ciudad. La palabra de hoy, muera yo junto a los filisteos, última expresión de Sansón en Gaza, antes de que el templo le sepultara. Hace 2355 días. Años. Como si fue ayer. No, pero los filisteos son complicados porque de ahí también era Goliat. Ajá. Sí. Bueno, Sansón era chiquito israelí, pero ¿verdad? Sí. ¿Sansón qué? Él era judío, Sansón. Sí. El filisteo incircunciso. O sea que los judíos siempre han sido Sí. poderosos. Sí. Es una garata vieja. Sí. Y el fenómeno que yo no lo entiendo, digo, me encanta, me siento bien, pero no lo entiendo. El fenómeno Bukele en San Salvador. ¿Verdad? Vamos a hablar primero de Bukele, el ingeniero José Israel Cuello y Hernández. Bueno, Bukele tiene un merecido triunfo. Él hizo su trabajo. ¿Perdón? Él tiene un merecido triunfo. Sí. Él hizo su trabajo. No, y el éxito no se discute, ¿verdad? No, como lo que gana no se pelea. Digo, el que gana. Ganó mucho a poquito. ¿Eh? Mucho a poquito. Sacó más de un 85%. Sí. Una vez, óyeme, una vez voy yo por la mañana a Editora Taller, me siento con José y le hago una crítica de un líder político y me dice, José, el problema es que él es un líder y tus otros amigos no han logrado el nivel de ese señor. Era de Peña.
de Peña Gómez. Sí. Dice, el problema es que él como el éxito no se discute. Este tipo anda por los 90 de porcentaje de aceptación. No, pero además hay una cosa, en este desorden que se ha armado en América Latina, donde los matices son... Esa es una palabra. ¿Eh? Está bien eso, esa expresión con la mano, de que este desorden que se llama. Exactamente, donde tú ves Bukele en un lado, del otro lado los nicaragüenses, del otro lado el chileno, del otro lado el argentino. O sea, no hay una coherencia en América Latina, cada país tiene su propio lío. ¿Usted vio las condolencias por la muerte de Piñera? Todo eso se manifiesta en la forma en que cada quien, que no pensábamos igual, pero nos llevábamos bien. Así era, Los chilenos son muy gente, sí, son muy decentes sí, y gentiles, porque él le iba piloteando su helicóptero. sí, Iban 3 más, sí. había que tirarse. Y él le dio paso a los otros. Se pudo haber tirado de primero y dejar que los otros lo llevaran el diablo. Y nadie le iba a sacar cuenta. Se murió él por su cuenta. Eso es importante como valor. Sí. En el caso de Bukele, él eligió primero que nada el orden, primero el orden. Un poco como Balaguer aquí. Balaguer hubo otras cosas más que el orden, simple. Y naturalmente ganó una fuerza enorme porque yo estuve en El Salvador un momento, que fui a una exposición. No fue un viaje político, no fue una exposición, andaba con Lourdes. Y ahí no se podía caminar por la calle, hace muchos años. Ahí no se podía caminar por la calle. Incluso le agradezco mucho a un hijo de Blanco Prat que estaba allá viviendo y nos vio en la calle y nos escoltó. Dice, no, aquí no se puede caminar. Hace mucho tiempo. A él le enrostran 2 cosas. Primero, que pactó supuestamente con las pandillas. Eso dice el gobierno de Estados Unidos. Y sancionó a algunos de los funcionarios de su gabinete. Y segundo, que violó masivamente los derechos humanos, encarcelando a todo el que tenía el ombligo para adelante. El que era sospechoso de cualquier cosa, y las cárceles se abarrotaron de gente detenida. Y entonces él consiguió, sin embargo, un resultado positivo, y es que controló un problema que nadie había podido controlar y que era sumamente grave en El Salvador, muy grave. Era la disolución del país. En lo de los derechos humanos hay indiscutiblemente violación, pero no hay asesinatos. Hasta ahora no le han podido sacar a nadie que lo hayan matado en la calle, cosas, por parte del Estado de Bukele. De manera que en esa parte él restringió el criterio de violación a toda costa de los derechos humanos. Allá abajo... Como 2 años en un estado de excepción, y las elecciones se celebraron en un estado de excepción. Bueno, pero menos mal que se celebraron elecciones. Las elecciones miden la simpatía pública, Claro. independientemente de la situación que haya. Pero yo creo que primero el orden. Tú no puedes organizar un país con ese desorden. Era un desorden metido en el tuétano de la sociedad. Era todos contra todos lo que había ahí. Y eso se veía en la calle. Entonces, hay que darle un voto de confianza porque ha comenzado su trabajo. Hay otro Él factor. entendió que si no había orden no podía echar para adelante. Hay otro asunto que contribuyó a esa alta votación que él recibió, y fue el desplome de los partidos tradicionales. Los 2 grandes partidos que se alternaron en el poder, Arena y el FMLN, apenas sacaron, uno sacó 139,000 votos y el otro menos todavía. Es un pase de página. O sea que ahí realmente... Ahora, a los americanos que se dejen de estar jurungando y que comiencen a montarle fábricas ahí, escuelas ahí, porque ese es el próximo paso. A esa gente hay que sacarla educadas de la cárcel. Educadas. Hace tiempo que se retiraron de las escuelas, de la vida normal de un joven, y se dedicaron a la delincuencia. Delincuencia sin objetivo más que el pan nuestro de cada día. Es penosa la foto de esa gente colectiva que además se está replicando en América Latina,
Y hay otro que habla de hacer una cárcel grandísima también. Creo que el de Guatemala. No, el de Guatemala no, El de Ecuador. el de Ecuador, sí. Pero el origen de ese de Ecuador es muy distinto al de Bukele. Bukele fue parte del Frente Del Farabundo FMLN, Martí. Sí, del FMLN. Y fue alcalde. Y después alcalde por elecciones. De manera que es una persona que tiene una trayectoria totalmente distinta al de Ecuador. No, y Que además es, de un eso, hijo, es un hijo de papá. no, pero este tiene mucha formación política. Bukele es un tipo con mucha formación. Usted le puede gustar o no, pero indiscutiblemente es un tipo que... Pero Este no, porque el de Ecuador realmente no tiene experiencia política ¿cómo ninguna. que no tiene experiencia política? ¿Eh? El de Ecuador. Sí, claro. Su papá ha sido senador toda la vida. Pero eso no es... Bueno, y él fue candidato como 5 veces y nunca pudo Bueno, llegar. pero ahí está, pero es una causa vinculada a un poder social. El papá es uno de los mayores Sí, sí, agricultores uno de los hombres más ricos de Ecuador. de Ecuador. Nunca pudo llegar a la presidencia Llegó el hijo. porque estaba demasiado lejos de lo potable, pero el hijo llegó. Ahora, a Bukele también le enrostran haber viabilizado la reelección que estaba prohibida. No, Nunca antes nadie se atrevió a modificar eso. Durante 80 años estuvo prohibida la reelección. Y él modificó no modificó la Constitución, sino una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia que viabilizó la reelección. Y esa Suprema Corte de Justicia, Bukele la puso violando la propia Constitución porque no esperó ni siquiera que terminara el plazo para los cuales muchos de esos jueces fueron escogidos. Y eso también sirve para cuestionar su triunfo político. Sí, pero la votación fue abierta. No, eso no lo discute nadie. Los partidos del pasado son del pasado. Aquí hubo gente que formó partido racista después que Trujillo murió. Se quedaron con la bola en la mano, porque eso no cabía. 30 años después de Trujillo haber tumbado a Horacio, todavía había gente que suspiraba por Horacio. Ancianos, gente de su tiempo, pero ningún joven estaba en ese problema. En ese problema los jóvenes estaban mirando a Fidel Castro más que a Horacio Vázquez. En el caso de Bukele se da el fenómeno de que muchos altos dirigentes del Frente Farabundo Martí han apoyado a Bukele por abajo. Gente que salió del poder con mucho dinero, porque se corrompieron ahí. La oposición está enfrentando ahora mismo una crisis de liderazgo, una crisis moral muy pero muy aguda y una crisis también orgánica. Y eso naturalmente ha ayudado a Bukele a tener el dominio, el control de todo, de los jueces, de la fiscalía, del Congreso, de todo. Él lo maneja Frente todo, Farabundo Martí, abrumadoramente. el Frente Farabundo Martí cometió un delito, ese sí de violación de derechos humanos, que fue el fusilamiento de Roque Dalton. Sí. Poeta. Por un problema sencillo de las garatas, de las garatas izquierdistas y las tonalidades del izquierdismo. No sé por qué razón en la izquierda latinoamericana ese fenómeno siempre ha estado presente. Sí. Latinoamericana no, en todas. Bueno. En la rusa, en la soviética, en todas. Y había un esquema de violación del derecho humano. A Trotsky lo mataron en México. Y el tipo se pasó los 30 años preso y salió, voló a Cuba, que ya estaba afiliado. Y de ahí otra vez a la Unión Soviética. Aquí estoy a las órdenes para seguir cumpliendo mi deber. Sí. O sea, era una militancia absolutamente sometida a una dirección central, donde nadie podía opinar sobre eso, la misión que se le encargaba. ¿Usted cree que es bueno? Porque ahora se habla de eso. En los países donde hay problemas de delincuencia, miran El Salvador y esa experiencia ahí, y se habla de la buquelización de la lucha contra la delincuencia.
¿Ese es un fenómeno positivo en América Latina? No, ya se expande. La ruta Bukele, primero el orden. Porque dicen que Fujimori comenzó justamente como Bukele. Porque Fujimori, cuando dio su autogolpe, recibió los aplausos de todo el mundo. Sí. Y después terminó violando la Constitución, cometiendo abusos contra los derechos humanos. Bueno, pero es que y todo eso que nosotros vimos ahí. La situación en Perú es totalmente diferente a la de El Salvador. En Perú hay una disolución de los partidos. Igual que en El Salvador también. Bueno, claro, pero en Perú probablemente hay 6 presidentes presos en este momento. Por una reforma constitucional que fue la que hizo Fujimori, en donde se incluyó ese famoso artículo de la destitución por incapacidad moral. Y eso ha servido para destituir a todo el que ha pasado. Ese es un requisito difícil de cumplir en el poder político latinoamericano y norteamericano. Sí. Pero y entonces la violencia que había en el Perú tenía unos altos niveles de delincuencia, pero también estaba Sendero Luminoso, cometiendo tropelías ahí. Sí. Y el haber acabado con eso disparó la popularidad de Fujimori a unos niveles que llegó casi al mismo de Bukele, de 80 y tantos %. Es un proceso complicado porque hay el problema de la vigencia partidaria interna, que se mantiene como un paradigma. Todavía en Perú se habla de Víctor Paz Extensoro, el boliviano, como paradigma, como hombres a seguir. Y ni hablar de ¿cómo se llama el nombre del líder Haya de la Torre? De Haya de la Torre. Realmente es una cosa con paradigmas falsos, o sea, no vigentes. No es que no se conozca a esa gente, pero hay situaciones nuevas. De manera que hay que darle seguimiento porque no es agradable la situación, pero fue la vía de éxito de Bukele, que sí es un pase de página indiscutible en El Salvador. Crea una generación política nueva, una manera de actuar distinta y muy arraigado en el sentimiento de la población. Hay que tener cuidado porque el que sigue esos sentimientos sin controles propios, porque tiene mayoría absoluta. Lo que pasa con Milei en Argentina es una tontería de él. ¿Cómo manda un paquete de leyes que modifican a muchísimas otras leyes a un Congreso donde él no tiene mayoría ni de juego? Ni siquiera la gestiona. Y además de eso, sin haber discutido con los partidos políticos que tienen presencia significativa allí, esa iniciativa, porque se supone que usted previamente, por lo menos, tiene algún acercamiento, negocia, pero lo que siguió fue atacando la casta. Sí. Entonces, ¿cómo tú estás diciéndole ladrón a los que controlan el Congreso y quieres que te aprueben una iniciativa de ese tipo? Y además se va del país en el momento en que se está debatiendo el problema de la lista de requerimientos que él pide para gobernar. Que yo esa parte no la entendí realmente, porque tú te vas a Israel y tomas una decisión muy polémica porque Jerusalén ahora mismo es un territorio en disputa y tú decides trasladar allí la embajada argentina siguiendo los pasos de Trump mientras tienes un gravísimo problema interno. No, ¿cómo tú priorizas y haces una visita larga? Él es un histrión. Es un hombre del espectáculo. Eso de ponerse a llorar en el muro de los lamentos es demasiado manido. ¿Por qué usted está llorando ahí? Puede hacer teatro. Mientras tanto, el país se está desencuadernando. Y en un momento en el que hay un problema gravísimo ahí en Gaza. Un problema gravísimo ahí en Gaza.
Sí. Es que no escogió como un buen momento para eso, no sé. Bueno, realmente el desafío de los de Gaza, de los palestinos, es reiterado. Y los judíos perdieron la iniciativa. Perdieron la iniciativa. Sí, al aceptar el primer intercambio. El primer intercambio ya era desigual. Yo te entrego. De prisionero por secuestrado. Exactamente. Un chin de secuestrado y un chongo Sí, de prisioneros. sí. Donde hay delincuentes, de todo, paleteros y todo el mundo. Entonces, el señor Blinken ya está en su quinto viaje a la zona desde que estalló esta situación. Y ahora lleva la aceptación de esa fórmula, de esa misma fórmula. Los judíos, si aceptan esa fórmula, aplicar esa fórmula otra vez, sencillamente están aceptando que los otros tenían razón. Y darle razón al que te agrede es medio peligroso. Es medio peligroso, porque ellos van a proclamar que ganaron. Pero hay un factor político ahí que probablemente es lo que explica la posición de un hombre como Netanyahu, que no es muy fácil. Y es la presión interna que él tiene porque hay movilizaciones todos los días en Israel para que se le busque una solución al problema de los rehenes. Todos esos familiares, y hay un gran movimiento ahí. Y eso genera un ruido que le afecta políticamente. No, yo no creo que él sea susceptible del ruido. No. No un hombre de eso. No, eso no es lo de él. Eso no es lo de él. Pero aquí lo están presionando los americanos a que acepte esa fórmula. Él se resiste. Pero por ahí vamos. Pero hay otra presión que es todavía más fuerte, y es que los estadounidenses y los europeos, particularmente los británicos, han hablado de la posibilidad de reconocer a los palestinos antes de que Israel dé su anuencia, por la vía unilateral. Y han amenazado incluso con someter una resolución al Consejo de Seguridad en ese tenor. Ellos están forzando eso, porque Arabia Saudita ha condicionado la normalización de las relaciones con Israel a que se busque una solución basada en los dos estados. Y Estados Unidos quiere esa fórmula, quiere lograr ese entendimiento, quiere buscarle una solución a ese problema, porque el otro escenario sería favorable a Irán, que es quien está ahora mismo sacando provecho de todo ese berenjenal que hay ahí, porque la guerra llegó a los países vecinos. Bueno, y entonces hay esa presión. El problema es que la guerra se está extendiendo. Sí. Los americanos se pusieron a meterse ahí, desconociendo la resolución de las Naciones Unidas en sus primeros días de existencia, que acordaba el establecimiento de los dos estados. Y de repente se dan cuenta que eso está ahí. Eso es otro factor que tiene que tener a Netanyahu preocupado del triunfo de los palestinos. Y una resolución que estaba establecida en el 45. Y que ya estaba prácticamente dormida. Dormida, pero no caducan. No, claro. Ahí no caducan. No, claro. Simplemente no se ha aplicado. Que se va de paro. Se va en la cola. Entonces, Es decir, el ataque palestino revivió eso. ya está vigente prácticamente. Sí. Cuando ya tú ves que los estados de Europa, pro-israelitas en su mayoría, meten ese tema en la discusión, tú te das cuenta que es un triunfo palestino. Y eso no lo va a dejar pasar Netanyahu. Primero le pega un tiro. No, porque además de eso, recuerde que él se está jugando ahí su futuro político, porque si él da un paso, si hace alguna concesión importante, la coalición se le desbarata. Porque la coalición que lo apoya es una coalición de gente ultraderechista, ultraconservadora. Bueno, pero es un hombre que ha estado 3 veces en el poder. Sí, El único que ha estado 3 veces en el poder. el que más ha gobernado en los últimos 25 años. Sí. Él no tiene cómo recular.
Y además de eso tiene un expediente ahí en la justicia. Feo por corrupción. Netanyahu, Sí, feo, feo. cual que haya pasado por el poder en América, en el mundo, no es merecedor de un expediente. Porque las tentaciones del poder son muy fuertes. Ponerle la mano a lo de otro. Bueno, hasta Biden tiene una acusación ahí. Que por cierto ahora un fiscal decidió que no iba a presentar ningún tipo de Bueno, eso cargo. Biden se le olvida la cosa, o se le olvida el expediente también. mientras el otro, ese vagabundo, tiene en la tribuna de la justicia, la tribuna de los tribunales, para defender su causa y hacer política en los tribunales. Ahora, ¿por qué usted dice, ingeniero, que Estados Unidos se dejó arrastrar por la estrategia iraní? Quien dirige toda esa estrategia es Irán. El resto son estados destruidos. Irak, por ejemplo, eso los americanos lo pulverizaron. Tenía un gobierno, inclusive el gobierno de Saddam Hussein era el único gobierno laico que tenía el mundo árabe. Y que aparecía con saco y corbata. Sí, El único en esa zona. nada- Bueno, y Assad, Bashar al-Assad también, con saco y corbata. Pero, pero no coincidieron. Yo digo, en el momento que los americanos comenzaron a atropellar a Saddam Hussein, que terminó fusilado a la orilla de un escondite, el único gobierno que respondía al Ba'ath, que era el único partido laico, el Bas, sí. sí, el Ba'ath, el único partido laico del pedazo, los americanos descompusieron eso. Sí. Entonces ahora se quejan de que Irán no funciona. Pero señor, usted descompuso eso de tal manera que se robó todos los tesoros del museo. Sus soldados se robaron los tesoros del museo. Hay algo De que, un museo de miles de años. y hay algo que tenemos que entender, que quizás no es un concepto muy entendido por este lado del mundo. Ba'ath creo que es un partido multinacional, es decir, un partido Sí, que no solamente es para gobernar un país, sino que es todo un movimiento. Es una internacional, Un partido una internacional. internacional laica, Ujú, sin fe religiosa ni política acentuada. ujú. Entonces, tal vez seré el mejor interlocutor que ellos pudieran tener ahí. Y no es que lo mataron, siguen metidos allá. Y entonces prácticamente han destruido el Estado. Saddam Hussein encabezó un gobierno sunita y tenían diferencia los sunitas con los chiitas de Irán. Cuando Estados Unidos invade Irak, entonces llevan al poder a los chiitas y los chiitas se entienden con los chiitas iraníes. Sí. Y ahí entonces cambió la situación de Oriente Medio No, pero en el caso de a Irán, favor de los iraníes. en el caso de Irán, yo era prácticamente un niño cuando Mossadegh ganó el premierato y el rey de ahí, que no recuerdo cómo se llamaba, salió para el exilio para siempre. En Irán, usted dice. En Irán. Mohammad Reza Pahlavi, el Shah. Ese mismo. Le dejó una inversión aquí, que tenía un territorio aquí para hacer un puerto. Ah, Sí, y el socio dominicano la puso a su nombre después que la sacaron. oh, ese capítulo no lo conocía, ingeniero. ¿Cómo? ¿Dónde era eso? En Asua. Ajá. Sí. Y una inversión de un puerto para servir a Estados Unidos, petróleo de por allá. Oh, Pero cuando el primer ministro que ganó entonces, no recuerdo cómo se llamaba, tomó el poder, los americanos lo tumbaron. Y ahí se organizó Irán y cristalizó en esa combinación de religión y política que es predominante en toda esa sí, zona. sí, se creó un Estado Islámico ahí. Se creó que hasta ahora es el Estado Islámico más fanático que hay
instalado en este momento. Sí. Y es el líder de todo eso porque Irán fue un imperio como tal. Sí, los persas. Sí, los persas. Sí. Ellos lo que están es recuperando tierra, pero todo eso fue de ellos. De manera que los americanos hacen su desorden. Irán tiene una particularidad y es que ahí la inmensa mayoría de los habitantes son chiitas. En otros países hay una combinación sunita, chiita, y muchísimas denominaciones religiosas, cristianas, pero ahí... Ellos han destilado la fe. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo va a evolucionar eso, ingeniero? Porque se está hablando ahora de la situación en Oriente Medio. Hay una situación ahí sumamente complicada. Ahora mismo eso está difícil. Están bombardeando Irak, Siria. Todos los días hay una guerra nueva. Hay un problema en Yemen. Hay una guerra nueva. Y dentro de Estados Unidos hay una solución permanente. Okay. Ese es otro fenómeno. Ese es otro fenómeno. En este momento tú tienes dos candidatos no aptos para menores. Sí, uno por delincuente y el otro por senil. Lamentablemente es así. ¿Cómo esa sociedad, que es la cabeza de la humanidad hace muchísimo tiempo, ha dejado de deteriorar su clase política a este nivel? Yo digo que probablemente ese es el principal problema que tiene Estados Unidos. No es ni Irán, ni es Putin, es el problema interno. De ellos, exactamente. De ellos. Hay una situación ahí sumamente complicada y eso se refleja en todas partes. Eso se refleja en todas partes. Decía ahora recientemente el secretario general de la ONU que el mundo está entrando en un caos. Sí, está en un caos. Porque hay una recomposición de los liderazgos y de las preeminencias imperiales. El hecho de que China sea hoy la segunda economía del mundo es un hecho muy trascendente. Claro. Primero porque colocó a los soviéticos o a los rusos en el tercero, por un rato corto, porque ahí viene la India para ocupar el tercer lugar. No, que eso mucha gente no está viendo eso. India es la economía más dinámica hoy en este momento. Y es la quinta. Pero va a saltar a la tercera rápidamente. Sí. Porque ¿cuál es la tercera? Alemania. Japón. La tercera es Japón, sí. Y después Alemania. La cuarta es Alemania. Bueno, Alemania tiene la exportación de industrias, la exportación industrial más alta del mundo. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, la factura de petróleo en los Estados Unidos es la mayor del mundo. La factura de exportaciones. En el caso de Alemania, tiene que comprarle el petróleo tradicionalmente a Rusia. Es el más cerca. Tanto que hizo los gasoductos hasta allá. Pero la está pasando negra. Y ya China produce más vehículos que Alemania. Incluso marcas muy destacadas de Alemania se están produciendo en China. Hay algunos que están recogiendo los bates porque esas cristalizaciones de poder te espantan. Y los chinos tienen un problema sobre todo con la elasticidad de los mercados internos. Ese fracaso en la construcción de vivienda, que ahora no sé por qué hablan de tumbarlas para hacer otra cosa, cuando lo mejor es calcular cuánto cuesta tumbarlas, rebajárselo al precio y se van a llenar de gente. Porque ¿para qué va a botar dinero tumbándola para construir otra cosa? Eso es coger un camino grimoso. No es una dinamización de la economía interna a partir de incentivo a la construcción. Es muy rígido el mercado interno de valores allá. Ellos son muy hábiles en el mercado externo. Sí, pero uno ve los videos de las demoliciones que no son 3 casitas que tumban, son edificios enormes. Cuando tu economía va pasando a depender del consumo interno, tienes que tener mucho cuidado. Sí. Y tiene que haber alternativas para el consumo. ¿Y por qué se habla de deflación en China ahora mismo? Por eso. Eso es lo que se está hablando. Por eso, porque si se paraliza la construcción, o sea, hay demasiados apartamentos y se contempla la idea de tumbar los apartamentos que acaban de hacer, que no es una medida del desarrollo que ellos se habían propuesto, pues sencillamente van por mal camino.
Pero tenemos ese cambio en la geopolítica, tenemos el cambio climático, que no es que va a llegar, que está aquí, convivimos con él, lo que se va a acentuar. Y eso conlleva, el cambio climático conlleva la posibilidad de que muchos países generen su energía, posibilidad que se está ejerciendo ya. O sea, no es un cuento de propaganda. Tú puedes no hablar de eso por mucho tiempo y eso va. Ahora mismo hay muchas protestas en buena parte de Europa. Los agricultores han salido montados en sus tractores a protestar contra la política de la Unión Europea, en algunos casos contra decisiones internas, el caso de Alemania, que eliminaron los subsidios, pero están las normativas europeas. En Europa han limitado o quieren limitar la producción de carne, o sea, la crianza de ganado, por la emisión de amoníaco y todo eso que está en la orina de las reses, los gases CO2 que tienen efecto invernadero. Y entonces hay unas normativas ahí que están afectando a los agricultores porque le han impuesto severas medidas que tienen que ver con medio ambiente, el uso de ciertos pesticidas, incluso se habla hasta de fármacos para el ganado, para los animales, cerdos y ganado. Es decir, hay una normativa muy dura que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Y dicen como que quieren limitar la producción en el campo, importar y esos terrenos dedicarlos a la instalación de paneles solares y esas cosas. Escuché un comentario en ese sentido. Bueno, en la instalación de paneles solares se está generalizando donde quiera que la dependencia de los combustibles fósiles es inaceptable ya. Son 2 siglos que lleva el mundo sometido a esa depredación del ambiente que significa el uso de combustibles fósiles. Y las fórmulas para cambiarlo no solamente son viables, sino que se están implantando hasta aquí, por encima de las tonterías de los departamentos correspondientes. Naturalmente aquí todo es un tollo, porque se están instalando paneles solares en bruto que ayudan a un sistema muy cojo, muy deficiente, donde las ganancias están garantizadas para los generadores y las pérdidas para el Estado, a través de las sedes. En esa situación, mucha gente está instalando energía solar y el gobierno haciendo contratos con ellos para comprarle la energía. No sé de precios todavía. Algún día tendré acceso a eso. Pero lo cierto es que los que están aprovechando esa energía, que todavía es pequeña, que no hay pilas de combustible, pilas de carga para la energía que no se vende, porque esa energía necesita almacenarse y luego llevarla a las redes, ni existen las redes que lleven esa energía que pueda comprar el Estado, que es el distribuidor absoluto, al consumo. De manera que estamos en un momento de tránsito. Mientras tanto, esa energía está sirviendo para cubrir los picos, que son en las horas pico, en consecuencia. En ese momento la energía eólica puede seguir, pero la solar no. La solar no existe cuando usted está durmiendo. Sí, claro. Entonces, todas esas cojeras permiten un par y paso que naturalmente se va a descomponer. Por ese camino no se va a ninguna parte. Al mismo tiempo, este país tiene que meter 400 megas dentro de 1 año, 2 años, porque el crecimiento vegetativo de la economía demanda eso. Aunque el atraso de las operaciones de Montecristi facilita que esa demanda no sea tan acuciante. Pero si se está desarrollando un proyecto de la magnitud que se aspira a desarrollar en Montecristi y sus zonas circundantes, no se puede cuidar la producción energética de base.
porque las proyecciones se van a la porra. Pero aplaudo que se instale energías renovables, primero que nada por sana. Y segundo, porque tu factura del exterior para fines de energía se va a poner muy bajita. Solamente va a que importar los equipos, pero tú no tienes que importar el combustible. ¿Cuánto es la factura anual o por década de combustible que paga este país fuera? Que no se corresponden sus precios internacionales a la oferta y demanda. Son oligopólicas esas facturas. Estamos hablando de una suma considerable, pero eso le pasa a Argentina, a Brasil, a todos los países del mundo. Todo el mundo va a poder producir su energía. Y ya hay un caso paradigmático, el de Portugal, en que ya hay semanas enteras en que toda su energía se produce con energía solar y venden excedentes a España que necesita de ese tipo de energía por las dos razones, de precio, y de demanda. Los países árabes se están tomando muy en serio las energías alternativas. Bueno, claro. Particularmente apuestan por el hidrógeno. Ellos embucharon muchos millones de dólares simplemente saqueando los mundos. Ellos tienen dinero para hacerlo de hoy a la mañana. Y ojalá le vaya bien. Pero lo más que van a hacer es reemplazar es su energía. Las otras se igual a cero. En 10 años, la exportación de combustibles fósiles es cero. No digo que esta tarde ni mañana, ni en 10 años, olvídate, cada país tiene capacidad porque el sol sale en todas partes y dura más o menos igual en todas partes. Ahora, y donde dura menos, tú puedes poner más paneles. Uh-huh. En Alemania hoy hay un proceso de reconstrucción de la parte oriental. Los edificios que se están renovando en lo que fue la parte de Berlín, no están restaurando la fachada. Están poniendo paneles solares en las fachadas y en la parte circundante, porque además le ayuda a manejar el clima interno de los edificios. Ese colchón que se crea entre el panel y la pared es un factor que permite manejar el clima interno de los edificios. Lo único que queda muy feo, eso es verdad. Yo he visto varias fotos de eso y realmente dan mala impresión. Pues esos paneles negros de frente son como el pasado de Alemania. Ahora Estados Unidos recientemente limitó la expedición de nuevos permisos para la instalación de nuevas plantas procesadoras de gas, que ha generado alguna inquietud en Europa porque cuando ellos prescindieron del gas ruso, estaban contando con el gas estadounidense. Uh-huh. Y entonces cuando se toma esa decisión, dice, pero ¿cómo es que vamos a resolver este problema? El asunto es medioambiental, porque el gas se produce en Estados Unidos con la tecnología del fracking, y eso es altamente contaminante. Todo gas, resultado de la descomposición de fósiles, es contaminante, es dañino, hace daño al ambiente. Y eso hay que prescindir de él. El mundo tiene que prescindir de eso, por las dos razones, por la salud y por el ambiente. Y la tercera, por los flujos de caja de las naciones, que se van a modificar, que ya se están modificando profundamente. Porque cada vez que tú sustituyes una producción dañina por una producción buena, es a la vez declarándote independiente del proceso, que ha hecho la concentración terrible, sobre todo en los países árabes, de riqueza, donde ellos no aportan nada más que la suerte. Tuvimos suerte de tener todo lleno de porquería y de que los ingleses y los franceses fueran y nos ayudaran a sacarlo.
pero ellos no pusieron nada más que el lujo y el boato. Y ahí tienes tú a los Estados Unidos que viven dando lecciones de tratamiento en el conflicto que se ha creado por su política en el Medio Oriente, al ministro de Relaciones Exteriores norteamericano haciendo cola para ver al heredero del trono, un asesino que mandó a matar a uno en un consulado y que todo el mundo sabe que fue el que lo mandó. Se envilecen también los poderes. Sí, pero a veces le perdonaron sus pecados. ¿Quién se lo perdonó? O lo que siempre acusan. Bueno, que sigan por ese camino, que va bien ellos. Se lo dejaron pasar. ¿Eh? Se lo dejaron pasar eso. Bueno. Es un desliz. Ajá. Un desliz, como dice. Un desliz. Ingeniero, ¿Montegrande va a hacer algún aporte importante en materia de energía? No, ¿Añadirá algo a la mira, oferta? Montegrande es una empresa no tanto energética, pero buena, bien. Ahora el régimen inaugura cosas por pedazos. Ahí lo que está es la gran presa hecha que puede permitir manejar el riego y manejar el uso del agua. Pero la producción energética realmente no se ha contemplado. Se habla de un escalamiento de costos. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Pero cuando se habla de... ¿Cómo un escalamiento de costos? Bueno, ahora se firmó un contrato nuevo para construir la otra parte, la parte ya electromecánica, en que los términos del contrato se han multiplicado por un número peligroso. Y hay gente que pregunta, pero es que los costos han aumentado de ese tamaño, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no. En primer lugar, la gente no piensa que no es solamente el peso que se devalúa, el dólar se devalúa también, y ese contrato es en dólares. O sea, y eso está pesando en el costo de la obra. Pero claro que sí, si tú vas 10 años después a hacer una obra que calculaste en X número, no te va a dar ese X número lo otro. Pero además hay otro factor local. ¿Y qué tanto se ha devaluado el dólar, ingeniero? Bueno, dos fechas te voy a dar, que las tenemos en la mente rápido. Cuando se aceptó en Bretton Woods que el dólar fuera la moneda de referencia en todo el mundo, habían condiciones políticas que lo imponían. El mundo estaba destruido y una sola economía del mundo. Es un superpoder. Un superpoder económico. Exactamente. Entonces se le otorgó a Estados Unidos, y ¿quién le discutía a Estados Unidos? Una gente que usaba dos bombas atómicas, no una, dos bombas atómicas en Japón para resolver el problema y parar a los rusos que no llegaran a París. ¿Quién iba a discutir? Y además el que propuso la fórmula fue Keynes, con autoridad. Se aceptó que el dólar era moneda de circulación libre y de referencia para todo el mundo, con la base de que la reserva de oro norteamericana lo respaldara a $33 la onza. En ese momento nadie tenía dólares excedentes para hacer transacciones. El primero que tuvo un excedente fue De Gaulle en Francia, donde la guerra no se detuvo. Francia se rindió, no hizo la guerra y fue la única potencia anti-alemana que no se destruyó. Bueno, tenía un liderazgo sólido y De Gaulle le pide a Nixon que le cambie unos dólares que tiene ahí y que le dé oro. Nixon dice, no, hay que ver en el mercado. Yo no sé a cuánto fue que ascendió en ese momento. Pero hoy, una onza Troy de oro vale 2.000 y pico. 2.000 y pico de dólares. Entonces ha bajado de 33 a 2.000 y pico. Eso es para ver una referencia sólida, no especulativa, de cómo el dólar se devalúa permanentemente. Y es lógico, porque los americanos no tienen límite para emitir dólares. ¿Y eso se traduce en la capacidad adquisitiva del dólar?
Claro que sí, Ah, claro que sí. Pero si el dólar se devalúa, los precios también se devalúan. Los precios tienen efectos sobre los precios internos y se reevalúan. De manera que ese precio... Pero además hay otro factor interno ya. Este es un contrato a nuevos contratistas. Peso Moriqueta, que es a nuevo contratista. Entonces el primer contratista tuvo que pagar una comisión. El segundo tuvo que pagar otra comisión. El tercero, pero suponiendo que sea uno nomás, el que ahora va a firmar o firmó, tiene que pagar una comisión. Porque eso es uso y costumbre. una comisión que ya cobró el primero. Que el primero que no, el segundo. Yo tengo una anécdota que me impresionó mucho. Una persona con la que nunca he hablado en la vida. Lo nombran director de una entidad de esa de agua, INAPA, creo. El segundo funcionario de INAPA, que llevaba el día a día de INAPA, con varias administraciones, era un gran amigo mío. Me llama en la noche y dice, ¿tú conoces a fulano de tal? No lo conozco, pero sé que en Santiago fue un subsecretario residente de Obras Públicas muy eficiente y un comportamiento, estamos hablando en el balaguerismo. Digo, ¿por qué tú me preguntas esto? Dice, bueno, porque yo le he entregado los mandos a 6 directores, a 5 directores aquí, y lo que me pide son los contratos de obras nuevas. Y yo les digo, pero señor, si tenemos estas paradas aquí, yo no voy a dar comisiones nuevas, vamos a terminar la vieja. Ese señor después fue ministro de Obras Públicas de Balaguer y ahora era el presidente del Senado. Y era Estrella Sadala. Eduardo. Eduardo. Con el que nunca he hablado personalmente. Pero yo anoté ese hecho. Aquí hay una integridad. Pero ese es un único caso en un departamento donde en ese tiempo habían pasado 7 o 6. Dame los contratos nuevos, porque salen comisiones nuevas. Pero cuando tú coges la carambola, tienes que subir el precio, porque ya la comisión prevista ya se dio, que se da con el primer pago. De manera que tanto como se haya renovado el contrato, se ha pagado comisiones. Y eso se refleja en el costo de hoy. Yo pensé que las comisiones se daban compartiendo ganancias. No, eso es demasiado serio. Esto no. ¿Y para qué hay que ser tan serio? Tú me dabas la firma. Y si no, pregúntenle a los que están ahora presos por eso. Pregúntenle a los que estaban presos por eso. Pues, ahí era que estaba el asunto. ¿Por qué el padre viene y no termina de ejercerse? Porque cada vez es un contrato nuevo. Y hay que buscar unos cuartos. Es una vergüenza hablar de eso, ¿no? O sea, a mí me abochorna ser dominicano y tener que hablar de eso. Y en la doble facturación. La doble facturación. Habrá comisiones 2 veces. Sí, no, y 5 veces. Y esa presa que ha durado tanto tiempo ha pagado muchas comisiones. Por eso el precio final, el que se está contratando ahora, esperamos que sea el final. Sí, mantiene tal distancia. Ahora hay otra parte que hay que tener en cuenta. El dólar se devalúa cada vez que los Estados Unidos imprimen papeleta con el único requisito, de carácter político, por supuesto, de que los republicanos y los demócratas aprueben la emisión ilícita. Subir el tope de la deuda. Subir el tope de la deuda. Ahora, el caso de Montegrande, eso comenzó con fondos brasileños y después con fondos de Banco Centroamericano, creo que era. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los fondos de Odebrecht, se ha saldado se ha limpiado la cuenta de Odebrecht en este país que era la sede de distribución de los cuartos de Odebrecht. Porque era aquí que tenían la central de eso. No, simplemente se firmó y se asignó el dinero sin pasar por lo que dice la Constitución, que todo ingreso del Estado
debe ser aplicado a través del presupuesto nacional y discutidas esas aplicaciones en la ley, para la Ley General de Gasto Público cada año. Ellos sencillamente le pagaron un dinero a la Procuraduría y la Procuraduría hizo una cárcel, que por cierto no ha sido habitada por nadie. Entonces, si tú no has resuelto ese contrato, tampoco se ha cerrado el contrato de Odebrecht, que fue el contratista de Punta Catalina. Y sin embargo, Punta Catalina ya tiene varios años de uso. ¿Y quién saca cuentas aquí? ¿Dónde está el resultado de esa operación? Hay países que cobraron las indemnizaciones correspondientes, menos este que era la sede de Odebrecht. Aquí era que estaba la oficina central de ellos para todos los contratos fuera de Brasil. Pero hoy Odebrecht probablemente se disolvió y se declaró en quiebra. Ya no es sujeto de ley internacional, que siempre es bien complicada. De manera que así no se va a ninguna parte. Y eso no es un problema de este partido o del otro partido, eso es lo común. La corrupción solamente crece, no hay forma de que se detenga. Ingeniero, ¿se nos queda algún tema de la agenda? Bueno, los temas surgen hablando. No estamos fuera de la agenda. No hemos salido de la agenda. Elecciones, lo que pasa es que ustedes no quieren hablar de elecciones, está bien. ¿Qué es lo que se va a elegir? Nos vemos. Nos vemos. Pausamos.